El enunciado del problema nos dice, nos dan un triángulo rectángulo, supuestamente este es el ángulo recto, y me dan como datos el valor de PQ, que mide 3 centímetros, el seno del ángulo alfa, que vale 1/2, y nos mandan hallar el valor de PR. Valor de PR, valor desconocido que debemos hallar. Vamos a nombrar los elementos del triángulo. Tenemos el vértice P, este sería el lado P, vértice Q, el opuesto, el lado Q, y vértice R, el opuesto sería, en este caso, el lado R. Datos del problema, PQ, que se corresponde a R, 3 centímetros. El seno de alfa, es decir, el seno del ángulo alfa, toma el valor 1/2. Y nos mandan hallar el segmento PR. Segmento PR, o lo que es lo mismo, debemos hallar el valor de Q. Yo he puesto el mismo triángulo en otra posición. Repito, mismo triángulo, pero en una posición que facilita más hallar las razones trigonométricas. Vértice P se corresponde con el lado P, vértice Q se corresponde con el lado Q, vértice R se corresponde con el lado R. Vamos a recordar que R, 3 centímetros. Y nos mandan hallar el valor de Q. No conocemos el valor de Q. Antes de empezar el razonamiento, vuelvo a repetir. Podríamos resolver el triángulo partiendo de esa posición, pero he preferido orientarlo de esta forma. Mismo triángulo, orientado de distinta manera. Empezamos a razonar. Triángulo rectángulo, ángulo recto, ángulo de referencia, en este caso, el ángulo alfa, cuyo seno es conocido. Repetimos, si conocemos el seno de alfa, nosotros sabemos que por definición trigonométrica el seno de un ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. Si nos vamos a la figura, cateto opuesto, tenemos el ángulo alfa, cateto opuesto es P, partido de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es Q. No conocemos P, no conocemos Q, tenemos problemas para aplicar el seno. Pero fijémonos en un detalle. Nosotros conocemos el seno del ángulo. Este es el ángulo de referencia. Y como dato me dan este cateto, que es el cateto contiguo o también llamado cateto adyacente. Sería bueno conocer el valor del coseno para poder incluir esa razón trigonométrica. Repetimos, vamos a hallar el coseno del ángulo. Si sabemos que el seno de alfa toma ese valor, es evidente que la fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Seno de alfa, valor conocido 1/2. Como está al cuadrado, nos quedaría 1/4 más coseno cuadrado de alfa, en este caso igual a 1. Despejamos coseno cuadrado de alfa, 1/4 que pasa restando, 1 menos 1/4, evidentemente 3/4. Raíz cuadrada en los dos miembros, nos queda que el coseno de alfa es igual a la raíz de 3 partido por 4. Voy a simplificar la expresión, coseno de alfa, raíz de 3 partido de raíz de 4, que es 2. Tenemos el valor del coseno de alfa, raíz de 3 partido por 2. Consiguientemente, vamos a recordar, si nosotros en nuestro triángulo utilizamos el coseno de alfa, obtenemos la siguiente expresión. Coseno de alfa, cuyo valor es conocido, por definición trigonométrica es cateto contiguo, que vale 3, entre la hipotenusa, que es el valor que me piden.
Conozco el coseno de alfa, raíz de 3 partido por 2. Igual a 3 partido por q. En este momento, ecuación extraordinariamente sencilla. Multiplicamos en cruz, nos queda q por raíz de 3 o raíz de 3 por q igual a 2 por 3, evidentemente 6. Despejo q en la expresión. Raíz de 3, ¿qué pasa dividiendo? 6 partido de raíz de 3. Conviene racionalizar la expresión. Multiplico por raíz de 3, numerador y denominador. Quedaría 6 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 daría 3. Simplifico la expresión, 2 raíz de 3 centímetros valor de q en la expresión. Es decir, q toma el valor 2 raíz de 3 unidades centímetros. Resumen al contenido de este ejercicio. Puede parecer un poquito lioso, vamos a recordar los pasos. Me dan este triángulo, lo ordeno para que me resulte más fácil y razonamiento matemático. Me dan el seno de alfa. Yo no puedo utilizar el seno de alfa para hallar el valor de q. Teníamos dos incógnitas. Es evidente que si tengo el ángulo alfa y me dan como conocido el cateto contiguo o cateto adyacente, puedo utilizar el coseno e incluso podría haber utilizado la tangente, porque tangente de alfa, una de sus definiciones es cateto opuesto entre cateto contiguo. Siempre que podamos, vamos a utilizar seno y coseno. Conocido el coseno, extraordinariamente sencillo resolver el ejercicio resuelto.